Asociación de Amigos del Retiro sigue trabajando en defender este tesoro que tenemos del Parque del Retiro, luchando con el ayuntamiento y bueno, poquito a poco les vamos convenciendo de que se puede mejorar. Ya saben que les falta presupuesto, ya se han dado cuenta, y dicen que lo van a arreglar. Yo voy a pasar el testigo a Rocío para que nos presente a la conferenciante de hoy. Sí me gustaría hacer un recuerdo muy especial a Venezuela, que sabéis que están los pobrecillos fastidios. Gracias. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a una actividad más de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro. Hoy nos hemos reunido en uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, que es este famoso Parque del Retiro. Este parque es escenario que forma parte de la memoria sentimental de muchas generaciones y también ocupa un lugar especial en la historia de Elena Fortún y de su personaje más querido, que es Celia. Para hablarnos de ello hoy contamos con María del Valle Palma Villalón, filóloga hispánica, documentalista, investigadora, que ha dedicado... ¿No se me oye? No. ¿Ahora se me oye? Ahora sí. Perdón. Pues eso, hoy contamos con María Palma Villalón. María del Valle Palma Villalón es filóloga hispánica, es documentalista e investigadora. Ha dedicado muchos años de su vida a trabajar, a estudiar y a preservar el legado de Elena Fortún. Gracias a su labor, hoy conocemos mejor a la mujer que se escondía tras este seudónimo y comprendemos con más profundidad la extraordinaria modernidad de una autora que supo dar voz a la infancia con una sinceridad y una inteligencia poco comunes. Celia es curiosa, Celia es imaginativa, Celia es inconformista y está llena de preguntas. Sigue conquistando lectores porque refleja algo universal, la mirada limpia y sorprendente con la que los niños observan el mundo de los adultos. Y pocos lugares resultan tan apropiados como este para evocar ese universo. Hoy nos propone un recorrido muy especial, que es la relación entre Elena Fortún, Celia y el Parque del Retiro. María del Valle tiene también otra conferencia que dio en la biblioteca Elena Fortún sobre la vida de la autora. Si estáis interesados en escucharla y en verla, lo podéis ver en noticias metido en la página web. Bien, como decía, hoy nos propone esa relación tan especial que hay entre Elena Fortún, Celia y este Parque del Retiro. Este espacio va ligado a la vida de la escritora y a la gestación de su universo literario. Fue aquí donde acompañaba a sus hijos y donde comenzaron a surgir muchas de las observaciones y experiencias que más tarde alimentarían sus relatos. Es un verdadero placer contar hoy con María del Valle, que nos ayudará a descubrir los vínculos entre Elena Fortún, Celia y este parque tan querido. Bienvenidos a este acto. Agradezco la invitación de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro a impartir esta conferencia en la que explicaré la relación de Elena Fortún y Celia con el retiro. También agradecer vuestra asistencia en una tarde de tanto calor. En primer lugar, voy a realizar una introducción. En primer lugar, voy a realizar una introducción para dar a conocer las claves del contexto familiar, económico y educativo en las novelas cuya protagonista es Celia, complementándolas con su relación con Elena Fortún. Esta introducción facilitará entender mejor los fragmentos de textos y vídeos en los que aparece o se menciona el Parque del Retiro en las novelas de Celia. Elena Fortún era el seudónimo de María de la Encarnación Gertrudis Jacoba Aragoneses y de Urquijo. Encarna nació el 18 de noviembre de 1886. Era la hija única de Leocadio Aragoneses y Esteban, nacido en Agares, Segovia, alabardero del Palacio de Madrid.
y de Manuela de Urquijo y Ribacova, que procedía de la nobleza vasca del caserío de Mendieta y había nacido en Álava. Elena falleció el 8 de mayo de 1952 a consecuencia de un cáncer de pulmón. Como he indicado, para comprender las novelas de Celia es necesario conocer previamente su contexto familiar, económico y educativo. Hablaré en primer lugar del contexto familiar de Celia, las relaciones con el padre y la madre, cómo vivían y cómo cambiaron estas circunstancias en las primeras y sucesivas novelas que tienen a Celia como protagonista. El libro Celia lo que dice, que es el primer libro, Elena Fortún recopiló una serie de historias cortas que se publicaron en el suplemento infantil de la revista Blanco y Negro en 1928. Posteriormente, Elena quiso reunir los relatos de Celia, que publicaba en Gente Menuda, en un libro. En 1934, Manuel Aguilar, que había decidido dar un giro a su catálogo, los incluyó en su colección Lecturas Juveniles, convirtiéndose en una de las de mayor éxito gracias a los cuentos de Elena Fortún. En el capítulo Promesas sin cumplir se menciona que la madre asistía al liceo. En este capítulo, Celia quiere que su madre le tome la lección porque le cuesta estudiar. La madre de Celia cuenta que tiene muchas cosas que hacer, como tomar la cuenta a la cocinera, escribir 2 o 3 cartas y salir a las 6 a tomar el té con sus amigas en el liceo. Al final, la madre cede y se la toma. En la serie de RTV es el padre el que le toma esta lección que posteriormente visualizaremos. Celia le dice que no entiende muchas palabras de los libros, como muchedumbre, límite, fluvial. La madre le responde que sí, que los libros de los colegios son retorcidos y confusos. Elena Fortún critica esta forma de enseñar a los niños y niñas, no adaptando el vocabulario para que los niños aprendan mejor. En sus novelas acostumbra a emplear vocablos que puedan entender. La madre le ha enseñado a Celia a hablar y a leer. Celia le pide que le enseñe más palabras, pero ella no tiene tiempo. Asimismo, la madre, como Elena, escribe cartas. Elena Fortún escribió cartas durante toda su vida y por eso conocemos muy bien su vida. Elena Fortún se inspira en las mujeres, en la madre, el personaje de la madre, se inspira en las mujeres que asisten al liceo para caracterizar a la madre. Es una mujer culta. Habla varios idiomas, inglés, francés, italiano, sabe música y lee libros. Como Elena Fortún, también asiste a las sesiones del liceo y abandona el hogar durante las tardes y las noches. Su familia se resienten por ello. El marido de Elena, Eusebio Gorbea, era ciclotímico. Tenía un carácter muy inestable que alternaba con periodos de mucha actividad en los que se dedicaba a escribir compulsivamente, con periodos de apatía y depresión en que se cerraba en la habitación saliendo solo para comer. En estos periodos de depresión necesitaba que Elena estuviera en casa. Elena Fortún se inscribió en el Liceo Club Femenino, cuyo centenario de nacimiento se está celebrando en este año con diversos actos. Animada por sus amigas María Lejárraga y María Baeza. El Liceo Club Femenino se había fundado en Madrid el 26 de noviembre de 1926 bajo la presidencia de María de Maeztu y permitió a Elena relacionarse con las mujeres más intelectuales y potentes de la época, como Clara Campoamor, María Lejárraga, María Nelken, Margarita Nelken, Concha Méndez, Carmen Baroja, María Teresa León, entre otras. Estas mujeres eran feministas y luchaban por la emancipación de la mujer, como Elena lo hizo en sus artículos. En 1993, Televisión Española hizo una serie sobre Celia con guión y dirección de José Luis Borao,
que contó con la colaboración de Carmen Martín Gaite. Tuvo una audiencia de más de 7 millones de personas. Se eligió a la actriz Cristina Cruz Mínguez para interpretar Celia entre más de 3.000 niñas. También fueron conocidas las interpretaciones de Ana Duato, Pedro Díez del Corral, Tito Valverde, Aurora Redondo o María Isbert. Celia se siente sola y a la madre la siente distante. En este fragmento de vídeo, Celia le pregunta insistentemente a su madre si la quiere. La madre está escribiendo cartas. La carta que está escribiendo es para doña Benita, que luego rompe. Doña Benita aparecerá posteriormente para cuidarla cuando se va Miss Nelly. Ya hablaremos de ella. Querida Benita. Mamá. Sí, dime. Mamá. Bueno, ¿qué? ¿Me quieres? Cuando eres buena, mucho. ¿De verdad? ¿No me engañas? Yo nunca te engaño, hija. Anda, déjame, que estaba escribiendo. ¿Pero me quieres? Que sí, que te quiero, que te quiero, que te quiero. Bueno, pero dilo con más cuidadito. Que te quiero, que te quiero. Ay, que te quiero. Anda. En la novela Celia Madrecita, los sueños de Celia de convertirse en novelista no se pueden cumplir. Tampoco los de estudiar filosofía y letras en la universidad o biblioteconomía, como Elena Fortún sí lo hizo. Tiene 14 años y muere su madre, la madre que hemos visto, Pilar de Montalbán, al dar luz a Mila, que es la pequeña. Algo relativamente frecuente en esa época, que murieran las mujeres de parto. La madre de Celia es hija de un general viudo que vive en el pueblo de Segovia. Doña Benita había sido la dama de compañía de su mujer. Su abuelo manda llamar a Celia para que ejerza de madre de sus hermanitas Teresina, que posteriormente será Patita, y María Fuencisla, a la que llamarán Mila, que era un bebé. Celia se siente sola en este ambiente rural y sin alicientes, dedicada al cuidado de sus hermanitas. Su abuelo le escribe que tiene que ir a Segovia a encargarse de Teresina, que deje de las zarandajas de los estudios. A Celia le está costeando los estudios su tía Julia, hermana mayor de su padre, y la tenía viviendo en su casa en Madrid. Según él, se había convertido en una niña moderna con la cabeza llena de pájaros. Celia llora sobre sus 14 años, sus 3 cursos de bachillerato que consideraba perdidos. Su tía Julia la anima a estudiar sola y presentarse en septiembre a los exámenes de las asignaturas del contexto económico. La familia de Celia al comienzo goza de una posición económica desahogada. Viven en un piso amplio, tienen de servicio una doncella, una cocinera y la institutriz de Celia, Miss Nelly. Su padre se dedica a los negocios, trabaja en casa y en algunas ocasiones con escribientes, según cuenta Celia. En el capítulo A servir se menciona la situación económica de los padres. En este capítulo, el padre le dice a su madre que ese año han gastado mucho con el viaje a París y la estancia en Suiza. La madre comenta que ella también ha gastado mucho en la modista. El padre le comenta que durante el invierno se normalizará el trabajo y los gastos. Celia decide ayudarlos trabajando como criada. Bueno, se escapa e intenta trabajar como criada, que es muy divertido. En el capítulo A servir, el padre le dice a su madre, en la serie de RTV, que ese año han gastado mucho, igual que con el viaje a París y la estancia en Suiza. La madre comenta que ella también ha gastado mucho en la modista. El padre le comenta que durante el invierno se normalizará el trabajo, igual que en el texto del libro.
El padre le comenta que no se encuentra a sí mismo, que está harto de hacer lo que hace, de ser como es. Esto. Ella le dice que van a necesitar un ama para el hijo pequeño. Bueno, ya en principio... Lo que dice en el capítulo Colegio Nuevo, Celia irá a un colegio en el que solo se habla francés. En el capítulo El Colegio Nuevo, a la vuelta del verano, se mudan a un piso, que ya se ve que va empeorando su situación económica, se mudan a un piso en Madrid que es más oscuro y más pequeño. La madre dice que le faltan 3 habitaciones. A Celia la envía a un colegio nuevo en el que solo se habla francés. Ella aprenderá este idioma, además del inglés, que ya domina porque lo aprendió con Miss Nelly, su institutriz. En la boda de su tío José con Carmelina, unas señoras comentan la situación económica de la familia de Celia. El general, el abuelo, no tiene nada. El tío José acaba de conseguir un destino. La madre de Celia murió en el invierno. El padre de Celia se había arruinado con malos negocios y actualmente estaban con el agua al cuello. El padre le informa por teléfono a Celia que el tío José, que es gerente de una fábrica en Santander, le ha ofrecido ser asesor jurídico en la fábrica. Y por tanto se trasladarían todos, menos María Fuencisla, que todavía está tomando empleo. Tampoco les acompañaría el abuelo. Le dice a Celia que tendría que continuar siendo la madrecita de sus hermanos, cuidar a Teresina, escribir a Cuchiciclín, que estaba en Londres, atender las reclamaciones del ama de María Fuencisla, en fin, que tiene que asumir la responsabilidad de ser el eje de la familia. A Cuchifritín, su hermano, le sufragaron los estudios y estaba en Inglaterra. No le exigían lo mismo que a ella. En el capítulo de ama de casa, Celia se enfrenta a que el sueldo del padre es reducido y deben economizar. Le dice el padre, tienes 15 años y debe ser la que se ocupe de administrar la casa y le dio unos billetes. Empieza a hacer el presupuesto, Celia, y aún le sobraban 100 pesetas que les da al padre. Pero no ha contado con incluir el quintal de antracita, las astillas, el alcohol, el cisco, la cuenta de la luz, la suscripción al periódico, el colegio de Teresina, los arreglos urgentes de la casa, Valeriana, que es su criada, no había cobrado el sueldo, le pide a su padre las 100 pesetas que le había devuelto y si puede darle 100 pesetas más. Él le dice que él no gana más. Empieza a leer libros sobre las tablas de valores alimenticios, las tablas de calorías y descubre que unos alimentos pueden ser sustituidos por otros, que son más baratos. Se anima con esta información y le dice a su padre que va a llegar a ser una buena ama de casa, su máxima aspiración en aquel momento. Se ponen enfermos, necesitan un médico, no saben cómo van a pagar la factura. Su abuelo, aunque al principio de la novela no era partidario de que estudiara, le envía un giro para que pueda matricularse en el instituto y pudiera finalizar el bachillerato. Decide dedicar ese dinero a pagar al médico y a comprar a Teresina un abrigo por el que está raído y muy corto, además de unos zapatos que necesita. También compró metros de tela para hacerle vestidos a Teresina, porque las modistas eran muy caras. En 2 días había terminado el vestido. La madre de su amiga Adela, la hermana de Jorge, que será el pretendiente de Celia, lo sabe todo sobre ella. Le dice que es una santa, que ya sabe que su abuelo es un general y que han vivido en París a todo lujo y ahora es la Cenicienta. Que todos los demás están bien porque ella les da todo su cariño, que su padre tiene sus quehaceres y sus amigos y toda la libertad del mundo para entrar y salir, para ir a la tertulia del café. Y ella no tiene ni traje, ni amigas, ni diversiones. Una mártir porque en esta vida el que más pone es el que más pierde. Aquel comentario le resultó muy doloroso a Celia, comprendió que era la más desgraciada de todos los de la casa. Escribe Marisol Dorao que cuando Elena Fortuny encontró su camino como novelista, se encontraba realizada, feliz, útil y completa. Se sentía un poco infiel
aquella vida tradicional de ama de casa, esposa, abnegada y madre-padre de familia. Y por ello sorprende que a su protagonista, Celia, un ejemplo para muchas niñas de la época, una niña moderna, una niña contestataria, una niña rebelde, en contra de las normas, a la que no le gustaba la clase de costura en el colegio, la condena en sus novelas posteriores a ser precisamente una ama de casa, sin poder desarrollar su carrera como novelista y sin poder estudiar. Considerando que Elena Fortún ganó bastante dinero para la época con sus libros, consiguió el éxito e independizarse económicamente de su marido, sin embargo, a su personaje Celia no se lo permitió. Las últimas palabras de Elena siempre tuvo un gran sentimiento de culpa por no haber sido una buena ama de casa y una buena esposa y madre. Bien sabe Dios que no fui buena esposa, ni buena madre, ni buena en nada de lo que se esperaba de mí. En la novela Celia, institutriz en América, publicada en 1944, esta novela la escribe Elena Fortún durante su exilio en Argentina. La novela Celia, institutriz en América, se relata como por la situación económica de la familia. Celia tiene que sacrificar sus aspiraciones y estudios y trabajar como institutriz. Su padre le enseña la cartera, le muestra el dinero que les queda, solo les da para vivir 15 días. Ante esta situación le dice que va a tener que aceptar el puesto de institutriz que le han ofrecido. En la novela Celia se casa, su hermana pequeña, Mila, cuenta el acontecimiento familiar que le parece incomprensible, el casamiento de su hermana Celia con Jorge, su pretendiente. Este personaje ya apareció en Celia Madrecita y Celia en la Revolución. En esta novela finalizan los sueños de Celia, en una España recién salida de la posguerra. España a la que regresan exiliados como los Fortún y como los Gálvez. Celia, en esta novela, cose su ajuar y se casa. Se van a vivir a Barcelona. Ahora hablaré del contexto educativo. En la introducción de la novela, Celia, lo que dice Celia explica la forma de educarla que tienen los mayores. Elena Fortún piensa que no se deja a los niños libertad para elegir aquello que quieren hacer dentro de unos límites y no se les da voz. Los mayores no entienden a los niños. Celia ya tiene 7 años, la edad de la razón, es guapa, rubia, con ojos claros y la boca grande. Piensa que los mayores no pueden comprender nada de lo que los niños piensan o hacen. Le dicen, cuando las personas mayores hablan, los niños no rechistan. A los mayores no se les contradice nunca. Y en la mesa, a comer y a callar. En la novela Celia en el colegio, Elena Fortún critica al sistema educativo religioso basado en castigos. Educaban a los niños para que fueran obedientes y pasivos, a las niñas para que fueran buenas cristianas, sumisas, esposas y madres. Muestran el tipo de castigos corporales y degradantes que infligían a las niñas y que critica Elena Fortún. Elena es partidaria de los métodos pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza de Ginés de los Ríos y del Instituto Escuela, basada en la coeducación y la igualdad. Se le enseñaba a los niños en libertad para buscar, pensar y resolver. En el capítulo El burro y el gitano, Celia le pide al gitano que esquive al burro. Y en el siguiente capítulo, Castigada, se la castiga a pasar toda la tarde de las visitas de las madres al colegio y padres de rodillas delante de ellos. Es no solo un castigo físico, sino también es un castigo humillante. Las madres, durante la visita, se reunieron en grupo y se pusieron a hablar de ella, en que las niñas estas, que aquí mandan a lo peor de la casa, cuando yo me eduqué era distinto, si ahora los niños nacen sabiendo que si era una niña muy consentida, que ya escarmentaría, que iba a ser una desgraciada. A Celia estos comentarios le dieron muchísima rabia y le parecieron unas señoras muy tontas. Y se estaba hartando y cuando se acercó un señor viejecito preguntando por la madre superiora, le dijo que estaba enferma de viruela y algunas madres también. El viejecito se lo fue a contar a las otras madres que empezaron a sacar a las niñas del colegio.
En el capítulo el cuarto de las ratas, se castiga a Celia en el colegio de monjas a un cuarto muy oscuro que le llamaban el cuarto de las ratas. De rodillas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Los misterios que vamos a contemplar en el día de hoy son los ¿Vas a estar contigo? la subida de Jesucristo a los cielos. Bueno, pero no me hables, que no la cargaremos. Y un día nos van a mandar al cuarto de las ratas. El pan nuestro de cada día, danos de hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Tú crees que estos sesos son de rata? ¿Pero qué me llamas tonta? ¿Cómo nos van a dar de comer ratas? ¿Y por qué las crían en el cuarto de abajo? No las crían, viven allí. ¿Y por qué las tienen? Porque cuando una niña es mala, la encierran con ellas. No ha probado el plato. Es que no me gustan los sesos. Sí le gustan. Nuestro Señor bebió hiel y vinagre en la hora bendita de su muerte. Pues sí que es una razón. Si llego a estar yo allí, menuda pedrada se gana a los que le dieron semejante. Bueno, Elena Fortún era una gran defensora de la escuela única en la que se educaran los niños y niñas de distintas clases sociales. Esta experiencia se realizó durante la guerra. El 30 de octubre de 1938, la revista Crónica publica el reportaje Los niños durante la guerra, cómo se trabaja en los grupos escolares de Madrid, que escribe Elena Fortún tras su visita a una de las escuelas públicas donde se aplicaba la metodología de la escuela única. En la novela Celia la Revolución, la novela Celia de la Revolución la terminó de redactar durante su asilo en Argentina y trata de la guerra civil. Durante su vida, durante la guerra civil, ella no publicó. La novela transcurre en Madrid, Valencia y Barcelona. En Celia la Revolución, Celia queda con una profesora que tenían en el instituto y va a visitarla a su escuela. La profesora le comenta que su esperanza en la escuela única, su esperanza de la escuela única la ha visto realizada. En el texto dice: aquel chico que está allí sentado es el hijo del portero del 19. El que está junto a él es una criatura criada en las chozas de Tetuán que casi no sabía hablar. Casi no sabía hablar cuando llegó a la escuela. Y ese otro que se sienta a su lado es el hijo de Lorrieta, el abogado y diputado conservador. Aquel rubio es hijo de un título de Castilla. Ahora vas a oír una pequeña conferencia que nos va a dar el de Tetuán sobre la vida de las abejas. Cada día uno de los chicos habla durante 5 minutos o 10 minutos. Esto les habitúa al trabajo, les da confianza en sí mismos y desenvoltura. En la posguerra hubo una gran involución respecto a la escuela única. Cuando ya vivía en Barcelona, Elena Fortún, en los años 1950, escribirá acerca de las injusticias sociales con las niñas en su separación en los colegios religiosos por ricas y por pobres. Le escribiría a su amiga Mercedes. Aún pasaría por todas las privaciones de esta guerra, pero las injusticias sociales me enloquecen. Ver por las mañanas ir al colegio a las niñas, muy vestiditas de azul, con cuellecitos almidonados, y por allí mismo las otras niñas, al colegio también, con sus libros, con sus vestiditos rotos y con sus zapatitos más rotos aún.
No lo puedo soportar. Un niño es igual a otro. No tiene por qué haber diferencia social ni en su traje, ni en su espíritu. Y ahora voy a empezar con el tema de la conferencia, que es Elena Fortún y Celia en el retiro. Elena Fortún, primero explicaré también la vinculación que tiene Elena Fortún con nuestro distrito. Elena Fortún está vinculada con nuestro distrito de retiro. Encarna y Eusebio de Gorbea y Urquijo, su marido, se casaron el 8 de mayo de 1906, teniendo ella 20 años y el novio 25 años. Los recién casados vivieron algún tiempo en Villanueva 17, con la madre de Encarna. Pero cuando nació su primer hijo, Luis Benito de Gorbea Aragoneses, aparecen domiciliados en el cuartel de María Cristina. Este cuartel, desde 1909, año que nació Bolín, su segundo hijo, Encarna y los niños vivían en Madrid con su madre, en la calle de Villanueva 17, muy cerca del Parque del Retiro. Llevaba a sus hijos al retiro, a este parque le llevaba todos los días, 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. Como cuenta Marisol Dorao, su biógrafa, allí, en el Parque del Retiro, nació la pequeña escritora. Encarna se sentaba en uno de los bancos mirando jugar a los niños y escuchando y riendo con lo que decían. Una de sus compañeras de banco le sugirió que escribiera las anécdotas tan entretenidas que contaba. Elena Fortún descubrió su vocación de escritora relativamente tarde. Sus primeros artículos los escribió a la edad aproximada de 37 o 38 años. Los publicó. Después del fallecimiento de su hijo Bolín en 1922, su marido fue destinado a Tenerife y la familia lo acompañó durante 2 años de estancia. Los lazos de amistad se estrecharon entre Encarna y Mercedes Hernández, la esposa del gran amigo de su marido, Eduardo Díaz del Corral, al que había conocido en la Academia Militar en Segovia. A su vuelta a Madrid comenzó a publicar artículos en la revista de la prensa de Tenerife. Esta familia inspiró a los personajes de Elena Fortún. Encarna inventaba cuentos para ellas. Florinda o Bonina, de 3 años, una niña muy inquieta y juguetona, le inspiró posteriormente el personaje de Celia, un poco mayor que ella. Félix, el hermano pequeño de Celia, que la asediaba a preguntas, le inspiró posteriormente el personaje de Cuchifitrín. Este es un ejemplo de los cuadernos con líneas rayadas en los que Elena Fortún empezó a escribir, y así lo hizo durante toda su vida. En las novelas de Celia también aparecen estos cuadernos. En la novela del cuaderno de Celia, que es de contenido religioso, relata la experiencia de Celia en el mes que estuvo en un convento para prepararse para la comunión. Esta novela la escribió posteriormente en su exilio en Argentina. Comenta que del convento de las Clarisas le han enviado un paquete con el cuaderno que escribió durante el mes que pasó preparándose para la comunión, cuya superiora, Catalina de Siena, era la hermana de su madre. Ya tenía 9 años. En el capítulo El cuaderno que olvidó, Celia describe un cuaderno con tapas de hule y hojas rayadas, como los que escribía Elena Fortún en sus diarios y escritos. Comenta Celia que siempre le han gustado mucho los cuadernos de rayas. Una vez intentó rayar un cuaderno, pero fue un gran fracaso porque las rayas le salían torcidas. No sabe escribir más que en un papel rayado. Como un ciego necesita un bastón para tantear el suelo que pisa. Una de las razones por las que escribe este libro, Cuaderno de Celia, es para congraciarse con la censura española. En una carta a Carmen Laforet lo admite. No sé si esos señores encontrarán algo que no esté completamente en el dogma. Sus obras habían sido prohibidas por la censura franquista, aunque posteriormente el director de la editorial Aguilar consiguió que levantaran el veto, aunque con párrafos suprimidos. Sor Inés es la guía espiritual de Celia en el convento. Elena Fortún se inspira en su gran inseparable amiga Inés Fiel de su exilio en Buenos Aires, que la recondujo a una religiosidad católica más abierta que la de España. En Celia novelista también menciona un libro que escribía.
En la introducción de Celia novelista cuenta que cuando sus padres se fueron lejísimos con su hermanito, su padre le regaló un libro precioso con unas hojas blancas y las tapas de piel para que escribiera en ellas sus fantasías. Ella decide escribir una novela cuya protagonista es ella misma. A continuación presentaré pasajes de los libros de Celia en los que aparece o se menciona el Parque del Retiro. En la novela Celia lo que dice aparece en varias ocasiones el Parque del Retiro. En el capítulo Florita y sus papás se desarrolla completamente en el Parque del Retiro. En el capítulo Florita y sus papás, Celia está en el Parque del Retiro con Miss Nelly, su institutriz inglesa. Menciona que va todas las mañanas. Acostumbra a dar pan a los pajaritos. Se aburre. Le gustaría tener una amiga en el retiro, pero no le permiten relacionarse con otras niñas que no conozcan. Esta experiencia es la misma que le pasaba de niña a Elena Fortún. Su madre no la dejaba relacionarse con otras niñas que no fueran de su misma clase social, y se sentía muy sola y se dedicaba a fantasear y a leer. En este capítulo ridiculiza al modelo de niña perfecta. Florita es la discípula de Miss Donald, una amiga de Miss Nelly. Empiezan a hablar y le dice que ella la ha traído de París. Celia le comenta que Juana, su doncella, es de Yepes y que Miss Nelly es de Londres. Florita le contesta: las niñas bien las traen de París. Celia le dice que ella no es niña bien, que es Celia. Elena Fortún siempre intenta diferenciar, no diferenciar entre clases sociales. Elena Fortún critica esta tendencia. Florita le dice que su padre es general, que es el que manda más. Probablemente Elena elige este cargo del padre de Florita porque su marido, Eusebio Gorbea, era militar. Bueno, Florita le dice que su padre es muy rico. Celia le dice que su padre tiene montones de billetes. Florita le dice que miente. Florita se mete con su madre diciéndole que su mamá se pinta. Y luego al final se pelean. ¿Qué cantas? Una cosa que me enseñó mi mamá. ¿Tu mamá sabe extranjero? Claro que sí, y francés, e italiano, y música, y todo, porque no se lo digas a nadie. Mi mamá es un hada. Me da igual porque la mía es más gorda. Pues vaya cosa. Y tu papá no tiene pelo en la cabeza, y le sale por aquí. Eres tonta. Y tú una acusona. ¡Mamá! Cuidado, hija mía, que me despeines. El capítulo también es muy divertido. Es el de Osito de Felpa. Celia cuenta que este osito se parece a Miss Nelly, su institución inglesa.
Se menciona también en este capítulo el Parque del Retiro. Reproduce una conversación del osito de felpa Teddy Bear con su muñeca rubia Julieta. Critica la forma, lo importante es que critica la forma de educar de Miss Nelly. Ridiculiza su forma de hablar. Ella le dice que tiene 7 años y no quiere aprender gramática. La Miss le dice que las niñas deben ser ordenadas y Julieta le contesta que qué niñas. La Miss le indica que las niñas distinguidas, esto me parece curioso porque este párrafo no aparece en la serie. La Miss le dice, que me interesa bastante, la Miss le indica que las niñas distinguidas deben ser ordenadas. Celia le dice que Julieta no es una niña distinguida, sino una niña buena. La Miss le dice que es rebelde, que no es buena porque no quiere ir al retiro por la calle Serrano. Esto tampoco no sé si aparece, creo que no aparece. Ella le contesta que en esa calle hay un perro que ladra mucho y preferiría ir por otra calle. La Miss no ceja en su empeño y dice que lo hace para obligarla a ser obediente. O sea, obliga a la niña a ir por la calle aunque ella tiene miedo al perro. Además, critica la forma de educar a las niñas de la época, en la que no se les escucha y siempre están obligándolas a hacer cosas que no les agradan. Al final castiga al osito de rodillas delante de la pared, que es lo que hacían habitualmente con ella. Bueno, en el capítulo 1 de Celia en el mundo se menciona también el Parque del Retiro. En esta novela conocemos la vida de los cafés y otros lugares de reunión en Madrid, donde la lleva su tío Rodrigo después de recogerla del colegio de monjas. Celia describe el ambiente con su visión de niña. Luego viajaron a una casa en la playa en Marsella. Celia sabe francés, conoce a su amiga Paulette, que vive en la villa de Altado. Al final viene a recogerla a su padre, que quiere que Celia no sea tan cosmopolita y que se eduque en España. En este capítulo se menciona el retiro. Su tío Rodrigo lleva a Celia de paseo por la Castellana, donde conoce a todo el mundo. Celia también los va conociendo porque son los mismos de Garibay, del cine de Callao, de Retiro y de las Calatravas. En el capítulo Celia en el mundo se enmarca en el Parque del Retiro. El tío Rodrigo se pelea con Basílides, la cocinera, por la lechuza, diciendo que necesita una jaula. Basílides viste a Celia y van paseando con su tío por la calle Alcalá, saludando a todo el mundo y luego fueron a tomar el aperitivo. Los dos entran por el paseo de coches de Retiro, hasta que llegan al lugar donde van todos los días, donde el tío se encontraba en todas partes con los mismos amigos y conocidos. Celia no lo entiende. Bueno, entonces llegan Cuchita, Poli y Luz María. Según Celia, la madre de Loreto las hubiera llamado señoritas porque van bien vestidas y le parecen. Pero el tío tiene razón con chicas que son chicas de lo más ordinario. Bueno, hay un episodio que ve un nido debajo para la lechuza, coge el nido que se supone que es para la lechuza y en realidad es el sombrero de una de ellas. En este capítulo también se enmarca en el Parque del Retiro. El tío Rodrigo y Celia van a la plazoleta del Parque del Retiro, se sientan en un banco y el tío lee un libro. Celia se aburre porque no tiene con quién jugar. Los otros niños y niñas juegan al corro y al escondite, pero como no conoce a ninguno no puede jugar con ellos. Como ya he indicado, solo la dejaban jugar con niñas conocidas. Una niña le pregunta si puede jugar con ella y luego juegan al molino, dando vueltas, cantando una canción. Elena Fortún conocía muy bien las canciones infantiles. María Rodrigo Bellido, compositora, pianista y docente, la animó a investigar sobre canciones infantiles madrileñas. Posteriormente, en 1934, publicaron el libro Canciones infantiles en la editorial Aguilar. La señora comenta que Celia está muy delgada y que debería tomar hígado de bacalao, una costumbre de la época, un reconstituyente para los niños. Yo lo tomé de pequeña, el bacalao. Y sabía fatal.
Salía fatal. Parece que tiene muchas vitaminas. La señora le daba a sus hijos todas las mañanas aceite de hígado de bacalao y duchas frías. Celia no quería irse del parque de retiro porque iban a venir unas amigas de la niña. Jugaron al Milano, bueno, en fin, a diversos juegos. Y luego, Carmenchu dice que está muy cerca de la Casa de Fieras. En aquella época estaba la Casa de Fieras, yo la conocí, la Casa de Fieras, pues es esta, sí. Que ella vio como, y que ella había visto como un león bramaba y se tiraba a los hierros. Se van todos corriendo del parque por miedo al oso. El tío Rodrigo le dice que está muy paliducho y que no se salvará de las duchas de agua fría. La Casa de Fieras, bueno, al principio fue un jardín zoológico que se encontraba aquí en el Retiro. El 22 de julio de 1972, siendo alcalde de Madrid Carlos Arias Navarro, se cerró definitivamente y se inauguró el zoo de la Castilla en la Casa de Campo. Aquí se situó esta biblioteca en la Casa de Fieras. Para no entretenerme más, en este fragmento describe, Celia es novelista. Celia escribe, hay una novela que se llama Celia novelista. Entonces Celia escribe un cuento que son unas aventuras sobre titiriteros. Y bueno, incluye una referencia también al Retiro. Entonces llega al palacio del rey Herodes y dice, Celia sube a ver a Herodes y le exige que los soldados dejen de matar niños y Herodes le contesta que los niños son malos. Celia le dice que los manda al colegio. Herodes le contesta que en Belén no hay colegio. Entonces Celia se le ocurre que los lleven al Parque del Retiro. Menciono también el Parque del Retiro. Herodes le contesta que en Belén tampoco hay Parque del Retiro. Celia piensa que qué tonta, si no hay retiro en Belén. Bueno, y aquí finalizo. Muchas gracias por la atención. Y si hay alguna pregunta. Un poquito más, Elena Forzón. Gracias. Ahora viene un turno de preguntas. Si alguien está interesado en hacer alguna pregunta directamente a María del Valle. Pues no tenemos preguntas. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias.